Bienvenidos a todos a este primer especial de Halloween. Y bueno, como siempre, hoy día vamos a hablar de uno de los tantos daños de la religión. Hoy en particular no hablaremos sobre la ridícula batalla que los creyentes extremistas tienen contra esta fecha que tanto me gusta. Ellos ya hacen bastante ridiculizándose a sí mismos con lo que ellos dicen sobre sus mismas celebraciones y sobre sus mismas creencias. Como tengo aquí a mi amigo Jesús preguntándose cómo es que las personas que basan una religión en él reviviendo dicen que los muertos no pueden volver. Y obviamente estoy seguro que existen muchos videos sobre el tema, ya que los cristianos son los que más les gusta hablar contra creencias del mismo calibre que las suyas. Irónicamente, buscando información para este video, me encontré en la página de los Testigos de Jehová una interesante contradicción. En Deuteronomio se pide a las personas que absolutamente nadie debe servir de medium espiritista o hacer preguntas a los muertos, al mismo tiempo que en Eclesiastes 9:5-7 se indica que los muertos no tienen conciencia y por lo tanto no saben absolutamente nada. Así es, la Biblia, señores, un libro lleno de contradicciones. Lamentablemente, el tema que hablaremos hoy es uno extremadamente doloroso y es el que vieron en la portada, la quema de brujas, las cuales obviamente se basan en la Biblia y en las instrucciones que ésta entrega para con los demás y cómo lidiar con ellos. Recordarán que en el primer y en el tercer capítulo hablé sobre las instrucciones que la Biblia da para los esclavos. Bueno, Levítico acá nos dice que hombre o mujer que evocar espíritus, los cuales recuerden según Eclesiastes no pueden entregar ninguna respuesta, se entregan a la adivinación, han de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Una instrucción específica para asesinar a brujas y hechiceros. Adicionalmente, tomaré este tema para explicar por qué las brujas especialmente han sido seleccionadas como objetivo de odio de la religión. Más que nada porque el odio general va contra la mujer. Quizá muchos crean que estoy exagerando cuando hablo del odio de la religión hacia la mujer, pero pueden corroborarlo ustedes mismos. Dos clásicos ejemplos. Como hablé la semana pasada, los musulmanes con sus reglas específicas para discriminar a la mujer, y adicionalmente su mismo libro dice que aquellas mujeres que no sean obedientes deben ser golpeadas por ellos. Todos los que tengan acceso al Corán pueden revisarlo fuente propia. Aquellos que solamente tengan la Biblia, bueno, Timoteo 1:12 claramente especifica que una mujer no tiene derecho alguno a enseñar a un hombre o a hablar frente a ellos. Ellas tienen que ser sumisas y créanme, Timoteo no es el único versículo que habla de esto. Hablaremos de más de ellos adelante. Ahora, ¿por qué se pide que la mujer sea sumisa y no tenga derecho alguno a contradecir o educar al hombre? Pues claramente hay un sentimiento machista en la religión. La Biblia fue creada por hombres para manipular a las mujeres y mantenerlas sometidas. Esto llega a tal nivel que encontré un artículo completo en el cual se analizan los 10 artículos más machistas, los 10 versos y versículos más machistas de la Biblia, los cuales dejaré abajo en la descripción del video. Pero por mientras analicemos los títulos de cada uno, ya que me parecen muy interesantes. Génesis 3:16 claramente indica que el marido va a dominar a la mujer. Pueden abrir su Biblia y estar esperando a ver si alguien viene con la excusa de que eso está fuera de contexto. Ahora, Timoteo 2:11-15 se indica que la mujer es la culpable del pecado. Sí, ya recordarán a Eva y su supuesta caída frente a la serpiente, bla 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 bla. También se analiza este versículo en la lista que he dejado en la descripción del video. Eclesiastes 7:28 dice que no hay mujer buena. Esto es tan interesante que más adelante lo voy a analizar. Al igual que Levítico 12:1-5, donde se trata a la mujer de impura, y se indica que una mujer que ha tenido una hija es el doble de impura que una mujer que ha tenido un hijo. Así es, tener hijos se considera un acto impuro y mucho más impuro si es una mujer. Ese es el nivel de machismo al cual llega la Biblia. En Éxodo 20:17 se cosifica a la mujer y en Levítico 27:1 se habla del precio de las personas. ¿Recuerdan cuando hablé sobre la Biblia y cómo ésta apoyaba la esclavitud? Pues bien, no solamente apoya la esclavitud, sino que además le da un valor inferior a las mujeres que a los hombres.
en Deuteronomio 21, 11 al 15, se explica cómo, si te gusta la mujer de tu enemigo, puedes raparle la cabeza, violarla y quedártela. En el mismo libro, en la parte 25, 11 al 12, se indica que si una mujer trata de defender a su esposo y accidentalmente toca el pene de un hombre, se le debe cortar la mano. Algo muy específico que debe haber una historia muy interesante como para que la escribieran. En Jueces 21:10 se indica que al llegar a una ciudad o atacar una ciudad, se debe asesinar a todos excepto a las mujeres vírgenes. Sí, ya se imaginarán por qué. Y finalmente, el más machista de todos es San Pablo a los Corintios 14:34, donde se indica que la mujer debe estar calladita, sumisa y obediente al hombre. Si tienen una Biblia a mano, busquen estas ideas y espero que despierte el feminista que hay dentro de todos ustedes, ya sean hombres o mujeres. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué las religiones en general odian tanto a la mujer? Bueno, esto obviamente es una lucha de poder, a pesar de que hay una interesante teoría que dice que en un principio lo que se buscaba era proteger a la mujer. Se le quitan los derechos a la mujer para protegerla de otros. Por ejemplo, los musulmanes cubren a sus mujeres para que otros musulmanes no se las roben y así no puedan ver lo hermosas que son y no tengan esa horrible tentación. Por lo tanto, en una sociedad violenta y cruel, donde es común robar la mujer de alguien más, la solución fue taparla, cubrirla y envolverla como si fuese una momia. Adicionalmente, una gran excusa para que las mujeres no puedan tener cargos de poder es porque ellas dan a luz. Sí, originalmente se les consideraba casi una divinidad a las mujeres por dar a luz. No se les quería someter a presión y obviamente se entendía que una mujer embarazada era más delicada durante el periodo de embarazo y mientras cuidase a su bebé. Una mujer embarazada y con un bebé no iba a ser capaz de regir en las mismas condiciones que un hombre y por eso en principio se evitaba que las mujeres tuviesen estas responsabilidades extras. Lamentablemente lo que quizás comenzó como una buena intención, con el tiempo se convirtió en algo horrible. Solamente opresión contra la mujer y violencia contra ella. Otra razón por la cual se intenta evitar que la mujer llegue al poder puede ser porque las mujeres son más organizadas, mejores líderes y son capaces de hacer más cosas que el hombre. Por lo tanto, para mantener un patriarcado, literalmente un patriarcado vivo, o para mantener al hombre en el poder, la única forma de poder hacerlo es evitando que la mujer surja. Tristemente, desde la prehistoria, las sociedades que más han podido crecer han sido sociedades violentas que se han impuesto por sobre otras. Nosotros eliminamos a los neandertales, quienes eran mucho más avanzados y más pacíficos que nosotros, a través de la violencia. Haré una pequeña pausa acá sobre lo histórico y haré un paralelo comparando lo que es la historia evolutiva de nuestra especie. Acá en esta pantalla, como pueden ver, tengo estos monos. A un lado tengo los más pequeños que son los bonobos. En el otro tengo los más grandes y forzudos, donde hay un dimorfismo sexual evidente, el macho mucho más fuerte y más potente, y la hembra es más pequeña. La historia evolutiva de estos dos grupos es bastante interesante. Ambos compartían el mismo territorio y eran una sola especie hasta que el río Congo, un enorme río que se formó en donde vivían, los dividió en dos grupos distintos. Miles de años más tarde, tenemos por un lado los bonobos, un grupo de primates que creció con mucha comida, con recursos de sobra y no tuvo que luchar para poder subsistir. Ellos están en el lado más privilegiado del río. Sus comunidades son matriarcales, las peleas que tienen las resuelven con actos sexuales, lo cual es muy bien visto entre ellos, y forman incluso orgías en las cuales todos disfrutan de relaciones sexuales con todos. Son una sociedad pacífica, matriarcal y que utiliza el sexo como una herramienta. Por el otro lado, los chimpancés son los monos que quedaron en el lado donde no había comida. Tuvieron que luchar, tuvieron que comer carne, tuvieron que matar a otras criaturas, tuvieron que matarse entre ellos para sobrevivir y ahora tienen comunidades patriarcales, donde un chimpancé va a tener en ocasiones harenes de mujeres para él mismo. Son criaturas mucho más violentas, son criaturas que se han impuesto sobre otras criaturas luchando y tristemente son mucho más cercanos a nuestra sociedad de lo que son los bonobos. ¿Por qué estoy dando énfasis en la diferencia entre matriarcado y patriarcado y cómo funcionan estos primos nuestros? Muy simple, es porque se ha descubierto una ciudad llamada Catalguyuk
en la cual existió en una zona subtropical del planeta, irónicamente muy parecido a lo de los bonobos, donde las personas tenían abundancia de alimentos. En estos lugares dominaban los cultos matriarcales, tenían una diosa central de teología y los hombres se representaban como un héroe que venía a apoyar. Catal Uyuk se le conoce como el conjunto urbano más grande y mejor preservado que tenemos del Neolítico. Es decir, esta civilización había conseguido grandes construcciones y había conseguido suficientes avances para tener una vida pacífica entre ellos. Por investigaciones que se han hecho, aparentemente ellos también tenían una sociedad matriarcal y aparentemente el sexo también era visto como una forma libre de expresarse y de solucionar problemas. Hasta que un misterioso incendio destruyó absolutamente todo y luego de ello solamente tenemos registros de violentas sociedades patriarcales que imponen sus costumbres y en donde, interesantemente, el sexo se convierte en un tabú y en algo que se hace a escondidas. Esto es algo muy interesante que se ha ido arraigando fuertemente a las religiones. Por lo tanto, sí, la religión está fuertemente unida a esta idea de, uno, convertir al sexo en un tabú y en un enemigo, dos, en la violencia con que se impone contra otros, y tres, en la opresión hacia las personas y a sus mismos seguidores. Como el tema de la sexualidad da a hablar demasiado, lo veré en algún video a futuro. El enfoque de hoy será cómo el matriarcado llegó a existir en una época, fue completamente eliminado, era una sociedad pacífica y de sexualidad libre, y luego fue reemplazado por un patriarcado que ha sido predominantemente violento y que utiliza el sexo como un arma, en lugar de como una herramienta como era en estas otras sociedades. Entonces, ¿ha sido el patriarcado siempre una forma de oprimir a la mujer y de evitar que la mujer llegue al poder? En verdad no lo sé, pero es muy interesante ver cómo las religiones siempre se dedican a oprimir a la mujer y a darle poderes especiales al hombre, cómo al hombre se le coloca en la cabeza de la casa y cómo la mujer debe ser sumisa y obediente. Además, debo indicar que el temor a la mujer y al poder de esta no es algo solamente judeocristiano. A mi espalda tengo varias ilustraciones de los trajes que utilizaban los hombres en la tribu Selknam. Esta tribu es originaria de Tierra del Fuego y ellos lo que hacían era colocarse estos trajes para asustar a las mujeres y hacerlas más sumisas. Aparentemente, los hombres de esta tribu tenían miedo de que las mujeres pudiesen volver al poder, y por eso trataban de mantenerlas lo más sumisas posibles. Sea cual sea el origen de este miedo del hombre hacia la mujer, lamentablemente encontró tierra fructífera en lo que es la religión. Dije que iba a analizar más en profundidad Eclesiastes y Levítico y lo voy a hacer ahora. Eclesiastes 7:28 dice que no hay ninguna mujer buena. Por más que busqué, no encontré. Entre 1000 se puede encontrar a un hombre cabal, pero mujer cabal ni una entre todas. Acá literalmente están diciendo que no hay ninguna mujer buena. Me encantaría ver qué tipo de contexto le dan a aquellos que intentan defender tan horrible libro. O quizás simplemente admitan que Dios es un incel y ya. O que los humanos que crearon la idea del Dios lo son. Y como ya había mencionado sobre Levítico, acá se dice que la mujer es impura. El Señor le dijo a Moisés que le diga a los israelitas que una mujer que dé a luz a varón quedará impura durante 7 días, como si fuese un pecado tener hijos. Lo cual, interesantemente, muchas otras religiones ven como bondad, como algo maravilloso. De hecho, los vikingos evitaban que cualquier mujer que no haya tenido hijos fuera a la guerra, ya que un útero que todavía no da hijos es algo que se debe cuidar porque es lo que mantiene vivo al pueblo. Ahora bien, acá no solamente nos dicen que tener a un varón es algo sucio y que la mujer queda inmunda, sino que además que al tener una hija queda doblemente inmunda y es el doble de tiempo, como si fuese un castigo tener una hija en lugar de un hijo. Como ya había mostrado, es Levítico el que nos indica que hay que asesinar a las mujeres, estas personas capaces de comunicarse con los muertos, que la misma Biblia dice que no se puede ya que los muertos no tienen una mentalidad. Oh, pequeña Biblia, tantos errores que cometes contra ti misma y aún así tienes tantos seguidores. Ahora bien, debo dejar en claro de que tanto la Biblia como el Corán son extremadamente violentos y ambos parecen odiar profundamente a la mujer. Sin embargo, por cercanía cultural y porque ya tengo un video sobre el islamismo y los daños de este y cómo este daña a la mujer, hoy me dedicaré principalmente a lo que es la Biblia
y cómo el cristianismo ha atacado a la mujer utilizando dicha Biblia. Por eso el tema de hoy es específicamente la quema de brujas, y luego me referiré específicamente a la quema de brujas de Salem, uno de los casos más emblemáticos referente a este tema. Como estaba diciendo, todo se basa en lo que dice Levítico. Y acá tenemos uno de los más violentos y horribles versos, Levítico 20:27, que insta al asesinar a hechiceros, brujas y cualquier otro que practique la magia. Gracias a Levítico se han perdido incontables almas durante el oscurantismo y se han detenido enormes avances científicos, ya que tristemente hechicería se le va a llamar a cualquier cosa que no esté en la Biblia y que sea conocimiento. Estoy seguro no soy el único que llora la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada 2 veces. Primero por los cristianos, que dijeron que todo lo que estaba ahí era sacrilegio porque no estaba en la Biblia, y luego por los musulmanes, quienes dijeron que si lo que está ahí aparece en el Corán, es inútil porque aparece en el Corán, y si lo que está ahí no aparece en el Corán, es herejía y por lo tanto debe ser quemado por no aparecer en el Corán. Gracias cristianos e islámicos, 2 religiones horribles, violentas, que destruyeron el mayor tesoro de conocimiento que llegó a tener este planeta. Las odio ambas por igual. Ahora bien, como he dicho siempre, la religión es un arma poderosa y es una herramienta que se utiliza por las personas para controlar a otros y para dominar. Hay un artículo interesante llamado Los procesos de brujería de Salem, el diablo en forma de mujer, que fue escrito por Francisco Granados Correa y que voy a dejar linkeado abajo en el video. Acá se nos muestra cómo fueron los procesos de justicia de Salem, y además se habla brevemente sobre el contexto histórico en el cual la gente ha utilizado la religión para quemar personas, para hablar de brujería y cómo ha sido utilizado como una herramienta. El primer caso es el que habla sobre la Biblia y las acusaciones de brujería se utilizaron para atacar a mujeres que no eran sumisas y para atacar a personas de minorías étnicas, habitantes de otros lugares y personas no gratas en general. Como dice acá, en España a principios del siglo XVIII, en la mentalidad de la época estaba muy presente el asunto de la hechicería, adjudicado de manera muy conveniente en general a las mujeres y o a las minorías étnico-religiosas como los moros, a quienes se les consideraba proclives a tales brujerías. Uno de los casos más famosos de utilizar la Biblia como una herramienta es el caso llamado Los demonios de Loudun. Esto ocurrió en Francia en 1634. Allí un sacerdote llamado Urbain Grandier fue acusado de brujería por las monjas ursulinas del convento de Loudun, una localidad cercana a Poitiers. En este caso hubo claras motivaciones políticas, ya que Grandier era un conocido opositor al cardenal Richelieu, y el acusado tristemente murió en la hoguera tras haber sido torturado. Como era de esperarse, tristemente en el oscurantismo entre los siglos XV y XVIII fueron asesinadas más de 300.000 mujeres por brujería bajo el yugo de la Iglesia Católica, y esta horrenda masacre tristemente fue llevada por los colonos desde Europa a América. He aquí que tengamos el triste y célebre caso de las brujas de Salem, el cual representaré con la portada de hoy, portada que quiero agradecerle al artista que menciono abajo también en la descripción, y que aunque esto representa brujas siendo quemadas, la verdad es que las brujas de Salem fueron ahorcadas. Pero es un caso importantísimo, ya que marcó un precedente en el actuar de los fanáticos religiosos y es un gran ejemplo de lo horrible que pueden ser las personas cuando están convencidas de algo. El caso de las brujas de Salem es algo que ocurrió en 1692 en Salem, una pequeña aldea en Massachusetts. En este lugar, la xenofobia llevó a un grupo de colonos locales a acusar a los nuevos llegados de brujerías, e incluso los acusaron de haber encontrado mujeres practicando hechicería. Esto provocó una histeria local entre los fanáticos religiosos puritanos, que eran mayoría en ese lugar, y como resultado, más de 19 mujeres fueron cruelmente asesinadas durante el resto del año, cuando ellas se negaron a declararse culpables de ser brujas, junto a otras 150 mujeres acusadas de lo mismo. Adicionalmente, 5 personas más al menos murieron en prisión
ya sea por tortura o por malas condiciones en que fueron encerradas. Lamentablemente, este comportamiento xenófobo aún vive en ciertos creyentes extremistas, y solo mencionaré cierto presidente xenófobo que es apoyado por cierto grupo específico de fanáticos religiosos a los cuales la xenofobia, la ignorancia y el fanatismo desmedido los rigen, y quienes han sido reconocidos por cometer actos tan horribles como asesinar a periodistas, disparar contra manifestantes, bombardear clínicas de planificación familiar o arriesgar la vida de todos quienes los rodean al rehusarse a utilizar una máscara en estos tiempos tan horribles en los cuales todos podemos caer víctimas de una enfermedad que podría ser potencialmente letal. Todo esto solamente por su obsesión con la fe y en este caso por su obsesión con tan nefasto personaje. Tristemente, en 400 años, parece que algunas personas se rehúsan a cambiar y a evolucionar junto con el resto de la sociedad, lo cual es bastante triste, debo de admitir. Lamentablemente, las religiones, para poder prosperar y adquirir más poder, necesitan gente ignorante que siga sus indicaciones sin cuestionar absolutamente nada. Es por eso que por mucho tiempo los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los líderes religiosos. Los demás todos eran iletrados que seguían ciegamente los comandos de dichos líderes. Hoy en día la ciega ignorancia mutó a algo mucho más peligroso, la ilusión del conocimiento. Todos los cristianos poseen una Biblia, pero la gran mayoría jamás la han leído. A veces van a la iglesia y leen un pasaje y se quedan con la interpretación que les da el líder religioso de turno. Por eso es que muchos, cuando nos leemos la Biblia por nuestra cuenta, sin que nos interpreten lo que dice en ella, terminamos abandonando la fe, porque leer ese libro en forma crítica y objetiva, sin excusas ni justificaciones, te abre los ojos a todas las fallas en que se basa tu fe. En el pasado, los líderes religiosos también eran conscientes de ello. No es coincidencia que el pecado original sea el del comer del árbol del conocimiento. Por mucho que la gente quiera creer que el pecado es que dos personas que no conocían la diferencia entre el bien y el mal hayan desobedecido, sea el pecado original. Es extremadamente claro que el verdadero pecado es el conocimiento o la búsqueda del conocimiento, el tratar de descubrir cosas por ti mismo y el no seguir ciegamente lo que dice de la religión. Es por ello que la Biblia en Salmos 14 dice que solo los tontos niegan a Dios, porque quieren convencerte de que tú no puedes y no debes negar y no dudes en lo que se te enseña. Tienes que justificar tu creencia y no puedes mirar para el lado y no puedes justificar dichas creencias. ¿Por qué estoy mencionando la persecución al conocimiento? Porque las mujeres que se acercaron al conocimiento que pocos tenían eran llamadas brujas, y para ellas el aprender podía ser algo letal, podían ser asesinadas solo por atreverse a buscar este conocimiento que la iglesia tan desesperadamente quiere negarle a las personas. Oh religiones, ¿cuánto habríamos avanzado sin ustedes persiguiendo a cada mujer que se atreviera a pensar por su cuenta y a cada científico que haya descubierto algo que se opusiera a sus ridículas creencias? Ese será el tema de la segunda parte del video de hoy, así que lo dejaré de lado para terminar con una conclusión sobre este capítulo especial de Halloween. Específicamente el tema de cuánto odia la religión a la mujer. Génesis 3:16 obliga a la mujer a tener hijos con dolor. De hecho, cuando se inventó la anestesia, muchos religiosos se opusieron a ella, ya que la Biblia misma indicaba que la mujer debía sufrir durante el parto. Y por lo tanto, el que la ciencia hubiese descubierto algo que redujese ese dolor, era para ellos algo horrible, algo impensable y que iba contra la religión, y por lo tanto para ellos se debía obligar a la mujer a sufrir. Corintios 11:5-8. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gracia de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Parece que no sabían mucho sobre biología estas personas, y por lo tanto la mujer es la que debe cubrirse, y el hombre no, porque el hombre es perfecto, porque es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, Job 25:4. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Recuerdan que la mujer era inmunda, sucia, etcétera? Pues aparentemente solo por nacer de la mujer nosotros también somos inmundos, sucios, etc. Un libro que realmente detesta a la mujer,
y que necesita humillarla y someterla para evitar que llegue al poder. Así es como termino mencionando que la Biblia detesta a la mujer, la acusa del pecado original, las venden como propiedad, las desechan. Lot desechó a su esposa porque Dios simplemente la convirtió en sal porque ella se atrevió a mirar una ciudad en llamas. A ese nivel llega lo absurdo de la Biblia. Y luego, cuando Lot ya no tenía a su esposa, se viola a sus hijas y luego escribe en la Biblia de que no, sus hijas lo violaron a él y él no tenía idea de que eran sus hijas porque lo emborracharon. Claro, de seguro habrá pensado que eran alguna de las ovejas que tenían ya que no había más humanos cerca. Adicionalmente, en la Biblia misma se indica, si te quieres casar con una mujer, lo único que debes hacer es violarla, pagarle 50 shekels al padre, ya que lo que hiciste fue dañar la propiedad de su padre, y listo, tienes esposa de por vida. Ha habido casos de mujeres que han sido asesinadas porque no han querido casarse con su violador, ya que la Biblia y el Corán especifican que una mujer debe casarse con el violador si éste le paga el precio al padre. Es terrible, pero este libro indica que las mujeres no pueden enseñar, no pueden descubrir cosas, no pueden contradecir a sus esposos y no pueden tener los derechos más básicos de los demás, ya que ellas son propiedad y no personas. Es horrible que incluso hoy en día tengamos que seguir luchando por los derechos básicos de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, solamente porque la Biblia indica que ellas son propiedad y no personas reales. Así pues, con esto acabo el primer episodio de Halloween, hablando sobre algo terrible. Las brujas de Salem. Celebren bien este día de brujas, pero por favor recuerden que ese nombre trajo durante mucho tiempo sufrimiento a las personas que lo tenían, ya que debido a la religión ellas debían ser asesinadas y muchas mujeres tristemente murieron a manos de religiosos fanáticos que decidieron creer en la Biblia como si fuese algo real. Entonces, con esto termino la primera parte. Como siempre, estaré atento a sus comentarios. Nos veremos en la próxima. In the Bible signs, taking up